Sobre la actividad del volcán Nevado del Ruiz habla John Macario Londoño, director técnico de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano. Si aumenta el sismo, el número de sismos, si se acerca más al cráter, si esa sismicidad se cierra repentinamente y no vuelve a ocurrir nada, o si se disminuye el gas completamente, que eso indica como una especie de taponamiento. Todos esos fenómenos, mire que son muchas variables, cualquiera de esas combinaciones nos puede dar indicios de que muy probablemente se esté gestando una erupción en más corto tiempo. De manera que tenemos algunos parámetros y variables y modelos que nos permiten inferir cuándo podría generarse una erupción si esos parámetros van cambiando. Por el momento, continúa en estos mismos niveles, hay una probabilidad de erupción en días o semanas, pero no es inminente como a veces de pronto se ha podido pensar por ahí en algunos medios. Sin embargo, creo que es importante recalcar que aunque hay la probabilidad de una erupción en términos de días o semanas, no necesariamente tenga que ocurrir esa erupción. Ahora, eso quiere decir que no se puede bajar la guardia. O sea, el volcán sigue muy inestable, de manera que es el momento oportuno para que haya una mayor conciencia, mayor preparación. En el caso de que ocurra una eventual erupción, pues podamos responder de la mejor manera posible. Ahora, ¿cuánto tiempo va a tener las personas y las entidades para actuar? Aquí es importante recalcar una cosa. Voy a poner el caso más crítico, y es, por ejemplo, que una erupción ocurra durante la noche, que esté lloviendo, que esté totalmente nublado en el volcán, que no se pueda observar absolutamente nada, y lo único que tenemos es como unos oídos que son, o como un estetoscopio, si lo quieren ver, que son los sismógrafos, los sismómetros que tenemos instalados alrededor del volcán. Para determinar que es una erupción importante, eso toma tiempo, al menos unos 10 minutos, porque en el momento en que empieza la erupción no sabemos qué tan grande es, sino en la medida en que esa señal sísmica se va propagando, se va generando y vamos mirando el tamaño, la energía que está liberando. Entonces, eso toma un tiempo, unos 10 minutos, de manera que en menos de 10 minutos, en unas condiciones difíciles como las que les acabo de mencionar, antes no podría ser posible definir con mayor certeza si hay una erupción o no. Por eso, ahí ya van 10 minutos desde que ocurrió la erupción en unas condiciones difíciles. Otra sería muy fácil cuando está muy despejado y precisamente no necesita uno ni siquiera equipos cuando ve una columna eruptiva que empieza a crecer. Esa sería la condición más fácil y a veces todo el mundo lo va a observar. Pero normalmente uno en gestión de riesgos siempre tiene que lidiar con estas condiciones difíciles. En ese caso, vuelvo y repito, al menos 10 minutos después de la erupción requeriríamos nosotros para poder confirmar que efectivamente es una erupción importante y que requiere ya la actuación de las personas y de las entidades. Y lo otro es importante, siempre recalcar a los sitios a los que se debe recurrir, al Servicio Geológico Colombiano, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, las alcaldías y municipios del área de afectación del volcán, porque de resto la información puede correr y difundirse de una manera totalmente irresponsable y generar un pánico innecesario. Muchísimas gracias, John. Creo que nos das un contexto bien importante sobre el actual y sobre este tema cuando el nivel rojo, si llega a pasar, ¿cómo sería en qué tiempo ustedes podrían detectar esa posible erupción? Recordando que estamos en nivel naranja, que quiere decir que es probable una erupción en días o semanas, ¿no? Eso es súper claro. Bueno, vamos a comenzar con nuestras preguntas. Tenemos una pregunta de Harold Zambrano. Harold Zambrano es de TV Agronoticias y nos pregunta sobre qué tanto afecta la lluvia de ceniza lanzada por el volcán Nevado del Ruiz en los campos agrícolas alrededor de este. Bueno, la ceniza siempre es un factor que afecta, por supuesto, los cultivos en general. Tanto la fauna como la flora se ven afectados por caída de ceniza. De manera que ese es un problema que siempre tienen las zonas, digamos, que tienen afectación por erupción volcánica, en particular por la caída de ceniza. Ese es digamos, una condición natural que, a pesar de que la ceniza es uno de los mejores fertilizantes que hay, también cuando hay cultivos, pues desafortunadamente muchos de estos se pueden dañar
por la caída de ceniza, sobre todo si la cantidad de ceniza es lo suficiente como para ir haciendo colapsar todos los cultivos o saturándolos pues con la misma ceniza y dañándolos. Por supuesto que hay una afectación directa en los cultivos por caída de ceniza. Listo, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Lady Hernández. Lady nos pregunta en qué sentido se puede ver afectada la ciudad de Pereira y específicamente el municipio de Santa Rosa de Cabal. Bueno, estas dos ciudades están dentro de lo que se denomina la zona de amenaza por caída de piroclastos, básicamente ceniza de diferentes tamaños. Entonces, estas ciudades, dependiendo de la condición del viento, pues muy probablemente puedan ser afectadas por la caída de ceniza básicamente. Esto no, en general la caída de ceniza, si no es muy grande la cantidad, el espesor de ceniza que se forma, eso no es una afectación, digamos, un peligro potencial o de letalidad para la vida, pero sí es un problema difícil de manejar, sobre todo, por ejemplo, para la respiración a veces, puede presentar problemas respiratorios o irritación en los ojos o contaminación a veces de algunas fuentes hídricas y demás, pero en general no representa un peligro para la vida la caída de ceniza, sino más bien una perturbación en las actividades diarias. Listo. Aprovecho para hacer un paréntesis, una pequeña recomendación. Algunos y algunas me están escribiendo al chat de WhatsApp. Las preguntas, por favor, déjenlas en el chat de la transmisión, ¿vale? Para que nuestro equipo pueda agarrarlas de ahí y seleccionarlas y proyectarlas en la transmisión, ¿vale? Vamos con la siguiente. Lola Portela, del diario La Libertad, nos pregunta qué preparación sugieren en cuanto a la contaminación del agua de los diferentes afluentes y ríos que finalmente desembocan en el río Magdalena. Adelante. Bueno, esta no es una competencia del Servicio Geológico de mirar sobre la contaminación de las aguas por caída de ceniza. Sin embargo, es importante recalcar que cuando hay una erupción, por supuesto, tanto el material fino se va a estar y a veces más grueso, pero sobre todo flota mucho porque esta ceniza y sobre todo lo que se llama las pomes, que son materiales un poco más gruesos, pero son muy livianos, quedarán flotando y muchos suspendidos en el agua. De manera que ya las entidades encargadas, todas las que tienen que ver con el tratamiento del agua, harán sus respectivos protocolos para tratar de descontaminar y filtrar esta suspensión de exceso de residuos sólidos en el agua, que es básicamente lo que, digamos, por lo que se contaminaría el agua, tanto los recursos hídricos como de almacenamiento en algún lugar. Gracias, John. La siguiente pregunta es de Andrés Felipe Velázquez, de Telecafé Noticias. Andrés nos pregunta, en cuanto a tiempos, ¿cómo tienen estipulada la cadena de información y qué duración tendrá? Nosotros tenemos un protocolo de llamados que inmediatamente identificamos la erupción. En cuestión de menos de un minuto ya están informados los bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja de los departamentos de Caldas y Tolima, los coordinadores de las unidades de gestión de riesgo departamentales de Risaralda y Caldas y Tolima. De manera que eso es prácticamente simultáneo. Pensaría yo que en menos de 2 minutos ya se han hecho todas las llamadas para que estén informados. Entonces, una vez está identificada la erupción, es inmediato las llamadas que se están haciendo. Solo es esperar que contesten, pero si no, tenemos otro plan con radios y demás para tratar de que eso sea inmediato. O sea, en menos de 2 minutos yo pienso que ya todo el mundo está informado que hay una erupción. Gracias, John. La siguiente pregunta es de Beatriz Viaño, que es corresponsal de Televisión Española. Beatriz nos comenta, la actividad sísmica actual del volcán Nevado del Ruiz está alrededor de 10.000 sismos diarios. Ayer se registraron 5.000, un número menor a ese, pero ¿cuántos sismos había promedio diario antes de que se anunciara que el nivel de actividad de este volcán cambiaba a naranja? Bueno, en general, antes del 24 de marzo teníamos en promedio unos 50 sismos por día, más o menos. Entonces ahí pueden ver la magnitud, es un orden de magnitud, por ejemplo, hoy 5.000, mucho más de un orden de magnitud, más de 5.000.
en un solo día, de manera que eso es ya un cambio drástico, pero vale la pena aprovechar esta oportunidad para decir que el número de sismos por sí solo no es el único indicativo. O sea, recuerden que tenemos un domo de lava en el fondo del cráter. Esa sismicidad, esa intensidad con la que se da es importante también. La cantidad, por supuesto, que importa, pero no quiere decir que sea el único parámetro que estamos haciendo. Ahora, la cercanía al volcán, al cráter. Son 2 kilómetros hasta donde está llegando, digamos, el desplazamiento de esos sismos, hasta donde se están moviendo. Entonces, es toda la combinación. Y habíamos dicho también que eso es fluctuante. A veces pueden haber 10.000, 5.000, incluso pueden bajar 2.000. Eso está dentro de lo esperado en este nivel de actividad naranja. Entonces, pero eso no quiere decir que el volcán está retornando ya a sus niveles. Por eso es que es importante dar esas ventanas de tiempo para poder evaluar, tener, digamos, un margen y poder determinar si realmente los patrones que se observen, las tendencias, indican que se está volviendo a una condición que tenía hace, digamos, unos 15 días o se está acelerando el proceso. Súper clave esa pregunta y especialmente la respuesta, que siempre demos los datos dentro de un contexto y no solo el número, ¿sí? Sino demos ese contexto amplio que nos hace como poner en perspectiva la cifra y así no generar alarma innecesaria. Siguiente pregunta, Adriana Villegas nos pregunta ¿qué promedio de sismos diarios sería el considerado como normal para regresar a nivel amarillo? Adelante. Bueno, creo que se enlaza con la anterior. La normalidad, eso es una palabra relativa. El Ruiz está en un proceso eruptivo hace 10 años. Por fortuna, todas esas erupciones han sido menores, es decir, no tiene muy poca afectación y sale muy poca cantidad de ceniza y se deposita en cercanías al volcán, o si el viento tiene la suficiente fuerza para arrastrarla, la lleva a otros sitios. Pero la normalidad en cuanto a sismos es muy relativa. Por ejemplo, ha habido momentos en que ha ocurrido sismos, miles de sismos, pero a 10 kilómetros del volcán. De manera que esa sismicidad no afecta tanto la actividad de manera directa o instantánea como lo está haciendo este momento. Esos sismos están a 2 kilómetros del cráter. Entonces, por eso, si nos referimos a cuántos sismos en esa parte sur que se está generando ahorita se requieren para que vuelva a la normalidad, la respuesta es que se acabe esa sismicidad ahí, que por un tiempo se mantenga y que se bajen los niveles de desgasificación, que parezca que todo está volviendo a estar dentro de lo que consideraríamos normal dentro de un proceso eruptivo con erupciones menores. Ahora, ¿por qué se está levantado todo esto? Tanto la sismicidad como la cantidad de gas, porque ese magma está empujando, de manera que no sabemos cuándo va a dejar de estar haciendo presión ese magma para tratar de llegar al cráter o si se va a quedar ahí estancadito. Por eso, no solamente es el número de sismos, vuelvo y repito que eso es importante, en promedio, el que nos va a hacer una indicación de que el volcán ya está quieto, porque hay otros parámetros que empiezan a cambiar también. Entonces, la coloración a veces de las aguas, cuánta ceniza está saliendo, si están habiendo cambios ya en unos parámetros más específicos que no vale la pena entrar aquí a detallar técnicamente, pero las señales sísmicas también cambian, digamos, su contenido en las frecuencias que emiten. Entonces, por esa razón, no es solamente el número de sismos que, digamos, es el único parámetro que tenemos para decir ya volvió a la normalidad. Gracias, John. La siguiente pregunta es de Camilo González, Camilo Amaya, de la Agencia Internacional Sputnik. Camilo nos pregunta, ¿cuándo fue la última vez que el volcán Nevado del Ruiz presentó una actividad sísmica similar a la que está presentando ahorita? Bueno, en el 2012 se generó una sismicidad diferente a esta, tampoco en los niveles que tenía, pero sí era muy alta. Y precisamente ese fue uno de los parámetros que tuvimos para cambiar de nivel naranja y efectivamente hizo una erupción o 2 erupciones pequeñas en mayo y junio de 2012. Ahora la sismicidad es diferente. En esa fuente sísmica, que la llamamos nosotros así, que está al suroccidente, ha ocurrido sismicidad en el pasado. De hecho, es una de las fuentes más activas del volcán, que está alineada con una falla regional que se llama la falla de la Palestina, que es una de las rutas de ascenso de magma para el volcán. Pero en esta ocasión, la intensidad con la que esa sismicidad ha estado ahí actuando en esa fuente es la primera vez. Por eso
ameritó este cambio de nivel, digamos, tomando el principio de precaución, porque nunca habíamos registrado tal cantidad de sismos en tan corto tiempo en ese sector, ni en ningún otro del volcán, en toda la historia de monitoreo que tiene. Gracias, John. Juan Alberto Giraldo, de CMI Manizales, nos pregunta, ¿el hecho de que hayan bajado los sismos recientemente, específicamente ayer, puede indicar que el nivel de actividad del volcán vaya a disminuir? No. O sea, la respuesta primero es no. Pues digo, el número de sismos es una de las tantas variables que usamos para la evaluación y hacer un diagnóstico de la actividad. La sismicidad en ese sector, vuelvo y repito, puede ser fluctuante con el tiempo. En este nivel naranja, ya lo hemos recalcado mucho porque es muy importante tener eso presente. Primero, que va a durar semanas para poder tener esa ventana de evaluación. Y durante ese tiempo la sismicidad puede subir drásticamente y puede bajar drásticamente. El hecho de que suba drásticamente y se mantenga muy alta, aumenta la probabilidad de una erupción. Pero si baja lentamente, puede ser que vaya empezando a dar indicios de que se está estabilizando, pero si vuelve a subir, de manera que eso es un ciclo. Y por eso necesitamos una ventana de tiempo prudencial, de manera que podamos hacer una evaluación más completa de lo que está pasando. Y vuelvo y repito, no es solo el número de sismos lo que tenemos para evaluar la actividad del volcán. Gracias, John. Aprovecho para hacer una pequeña precisión y es que el sistema con el que el Servicio Geológico categoriza, digamos, la actividad de los volcanes en Colombia se refiere a niveles de actividad y no niveles de alerta. Entonces, tratemos siempre de comunicarlo de esa forma y así podemos generar menos confusión, por ejemplo, con niveles de alerta hospitalaria y demás, sino siempre hablemos de nivel de actividad, en este caso nivel de actividad naranja. La siguiente pregunta es de Alfonso Aya, de Ecos del Conveima de Ibagué. Él nos pregunta si es cierto que el volcán Nevado del Ruiz está haciendo erupción desde hace 10 años. Sí, el volcán está en un proceso eruptivo hace 10 años y en esos 10 años ha hecho 3 erupciones importantes, digamos, fuera de las otras pequeñas que ha hecho. En el 2012 hizo 2 erupciones en mayo y junio, que unas alcanzaron 5 y 6, 7 kilómetros de altura, esas columnas, de hecho se vieron desde Manizales algunas. En el 2015 hizo una erupción efusiva, donde salió un domo de lava, pero se quedó ahí en el cráter, eso es una erupción efusiva, y no pasó a mayores, digamos. Y en ese intermedio ha habido cantidades de erupciones menores, que llamamos nosotros, que se caracterizan, uno de los fenómenos característicos es la emisión de columnas de ceniza, que alcanzan unos cuantos kilómetros de altura y de acuerdo a la dirección del viento se dispersa la ceniza. Eso ha habido por centenares de ceniza, de emisiones típicas del volcán que, digamos, están compuestas, o el principal fenómeno es la emisión de ceniza. Entonces, eso es típico de un volcán en erupción. Por fortuna, no hemos tenido en este rango de los 10 años una erupción mayor, es decir, que se asemeje, por ejemplo, a la de 1989 o la de 1985. Eso es lo que estamos ahorita, por eso se elevó el nivel, porque puede haber una posibilidad de que la erupción, si ocurre, sea de un tamaño mayor o similar a las de 85, perdón, no mayor a la de 85, sino mayor a las de 2012 o similar a la del 89 o quizás a la del 85. Gracias, John, por esa salvedad. Y justamente nosotros siempre tratamos de comunicar cuando hablamos de la probabilidad de una erupción de este volcán, hacemos referencia a la probabilidad de una erupción mayor a las que ha hecho en la última década, por lo que explicaba John hace un momento. La siguiente pregunta es de Isabel Rojas, de Red Más Noticias. Isabel nos pregunta, ¿qué podría venir en estos días con el volcán? ¿Qué significan los diferentes colores de la fumarola? Bueno, ¿qué podría venir? Toca esperar. Es decir, nosotros el monitoreo lo hacemos en tiempo real. Nosotros no nos podemos adelantar a qué esperar del volcán, porque efectivamente el volcán es su actividad. Y en la medida en que esa actividad vaya cambiando,
pues nosotros vamos haciendo un diagnóstico y miramos cómo ha sido la evolución de ese volcán. De resto, no es posible adelantarnos y decir, no, mañana va a estar en tal condición o en otra, ¿no? Lo que podría venir son dos, digamos, en resumen, son dos posibilidades. Que siga con este mismo ritmo y en algún momento empiece a retornar a sus niveles que tenía hace unos 15 días, que eso toca visualizarlo y analizarlo bien. O que se acelere el proceso y cambiemos a rojo. Entonces, esas dos posibilidades están. Pero durante semanas, vuelvo y repito, vamos a permanecer en este nivel naranja mientras hacemos esa evaluación. Y los diferentes colores de la fumarola son producto de que tanta cantidad de ceniza se mezcla con vapores y gases que tiene el volcán. A veces el color es engañoso. A veces una columna que aparentemente es densa y muy blanca, la gente cree que no tiene ceniza, pero sí tiene ceniza. Mejor dicho, para nosotros identificar que tiene ceniza, las señales sísmicas son un indicador para nosotros saber si esa columna que está saliendo en ese momento en el volcán posee ceniza o no. Porque cuando tiene más ceniza, digamos que la energía que se libera por esas señales sísmicas es mayor. Entonces, un indicativo no es el color, sino otros parámetros como esa señal sísmica que genera esa columna que está saliendo. Por supuesto, hay momentos en que es muy evidente cuando tiene poquito vapor y se ve totalmente gris o café la columna, ahí no se puede, digamos, visualmente decir, tiene ceniza. Ahora, ¿qué tanta cantidad? Es lo difícil de medir, pero efectivamente no es fácil con solo la coloración poder identificar si tiene o no cantidad de ceniza suficiente, que es como lo que más preocupa, porque de resto si tiene vapores, pues eso no va a afectar mucho, pero si tiene ceniza es como lo que más puede preocupar. Y no solamente entonces es el color lo que indica si tiene presencia o no de ceniza. Gracias, John. La siguiente pregunta que tenemos es de Juliana Gil del Colombiana. Juliana nos pregunta, en otras zonas del país que estamos más alejados geográficamente del volcán Nevado del Ruiz, como en Antioquia, ¿tenemos riesgos en la calidad del aire por el volcán? Bueno, eso es difícil de responder, porque las simulaciones que se hacen para generar los mapas de amenaza, normalmente toman digamos, unos modelos de dispersión de los vientos, de velocidad de viento, que, digamos, son los que predominan por ciertas épocas del año y demás en esta región. Pero los tamaños de las columnas que se generen y las variaciones que se generan en un momento determinado, eso es impredecible. De manera que puede ocurrir, como ocurrió en la erupción de 1985, que a Manizales no le cayó ni un grano de ceniza y toda se fue hacia el Tolima, llegó hasta Venezuela, Boyacá y demás. Entonces, y si hubiera sido en otra época del año, probablemente hubiera caído a Manizales, de manera que depende muchísimo, primero, en la época en que haga la erupción, el tamaño de esa erupción y la preferencia de los vientos en ese momento determinado. Pero en general, a distancias ya más alejadas, como es el caso de Antioquia que están consultando, muy probablemente la cantidad de ceniza que les pueda caer es muy poca, y de manera que no diría yo mayor riesgo en cuanto a la calidad del aire en ese sector. Gracias, John. Tiana Morales, del Canal 2 de Ibagué, nos pregunta qué tan cierto es que si el volcán Nevado del Ruiz hace erupción, posiblemente puede despertar o afectar al volcán Cerro Machín. No tiene nada que ver un volcán con el otro en el sentido de que cada volcán tiene su propio sistema magmático. Es decir, el volcán tiene sus propios reservorios, así los llamamos, o cámaras magmáticas, donde son alimentadas por una fuente mucho más profunda, que esa sí puede estar conectada con muchos volcanes, pero es muy profunda, 30 kilómetros por allá. Estamos hablando de los edificios volcánicos que son, póngale máximo los 6, 7 kilómetros más superficiales de la corteza. Ahí el volcán Nevado del Ruiz es un elemento totalmente independiente del volcán Cerro Machín, de manera que ese mito que se tiene de que si el volcán Nevado del Ruiz se activa otros volcanes como el Tolima, el Cerro Bravo o el Nevado o el Cerro Machín u otros volcanes, es totalmente falso. Cada volcán tiene su sistema magmático independiente y actúan de manera independiente.
Gracias, John. Alejandra López del Tiempo nos pregunta si es posible que la expulsión de ceniza afecte vuelos en esta temporada de Semana Santa. Sí, ese es un fenómeno con el que siempre se lidia en un volcán en erupción. De hecho, el Servicio Geológico permanentemente está emitiendo lo que se llaman bonas para que la aeronáutica civil y todo lo que tiene que ver con la aviación pues estén alertas en caso de que haya cenizas que puedan estar, digamos, afectando en las rutas aéreas. De manera que ese sí es un fenómeno latente y una afectación latente, la presencia de cenizas en el aire y sobre todo en las rutas que pueden cruzar ciertos vuelos. Y por eso es que la aeronáutica civil está tan pendiente para alertar a los vuelos en caso de que ocurra una erupción o una mayor cantidad de ceniza que llegue hasta cierta altura y pueda afectar a los vuelos. Gracias. Desde el noticiero 37 grados nos preguntan, en caso de una fuerte erupción del volcán Nevado del Ruiz, ¿cuál es la recomendación para las poblaciones que conforman el área de influencia? Bueno, lo primero es estar informados. Eso sí lo hemos recalcado y lo seguiremos haciendo porque informados quiere decir correctamente informados. Correctamente informados. Es decir, personas, acérquense a los medios oficiales, Servicio Geológico colombiano, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, las alcaldías y gobernaciones del área de influencia. Esas son las entidades oficiales encargadas de dar información confiable y verídica sobre el estado de actividad del volcán. Ahora, ¿qué hacer? Pues, por ejemplo, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo tiene todo un protocolo y tiene todas unas recomendaciones de qué hacer. Los municipios tienen sus planes de emergencia. En este momento supongo que los tienen muy actualizados y están trabajando con ellos. ¿Cuáles son las rutas de evacuación si se requiere evacuar? ¿Cuáles son las medidas mínimas de tener? Si tienen tapabocas, tienen un kit y demás para estar, digamos, preparados en caso de que haya una erupción. Todas esas recomendaciones son importantes tenerlas en cuenta y dirigirse sobre todo a las entidades que tienen que ver con la preparación para una emergencia. Entonces, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo es quien coordina todas estas entidades y las unidades de gestión de riesgo municipales y departamentales son una fuente primaria para obtener la información más adecuada de cómo actuar ante una erupción volcánica. Muy pertinente esa aclaración. Ya vamos llegando al final de este espacio. Voy a leer la última pregunta, John. Nos la hace Luz Noelia Nieto, del medio digital ¿Qué Onda? Ella nos pregunta si la erupción del volcán Nevado del Ruiz puede desencadenar en una posible activación de los nevados y volcanes que están cerca, el Nevado del Tolima y el Cerro Machín, que bueno, justamente lo acabas de explicar. Sí, es similar a la que decíamos, no. Pues y repito, cada volcán tiene su sistema magmático independiente, no hay una relación directa entre un volcán y el otro, de manera que podrían estar activados los tres simultáneamente, pero no, es más coincidencia que otra cosa, porque la actividad de uno no afecta a la del otro. Gracias, John. Bueno, John, pues agradecerte por este espacio. Sabemos que tienes una agenda muy apretada, que estás de reunión